Mi nombre es Nancy Scatolini y nos acompañan también la profesora Marta Lardone, que es otra de las tutoras que nos está acompañando en el seguimiento de ustedes, junto con la tutora y profesora Silvia Cabrera. Bueno, para la clase de hoy, que es una clase de consulta, la vamos a aprovechar y la vamos a dividir en dos partes. Primero, antes de realizar la consulta propiamente dicha, vamos a hacer una síntesis de la unidad 1 para ver las 4 funciones elementales que ya han trabajado. ¿Cuáles son esas funciones? Lineal, exacto. Entonces, vamos a hacer una síntesis repasando de ellas cómo es su notación, los parámetros, puntos notables de cada uno, dominio, la representación gráfica, imagen, en qué intervalo la función es creciente y decreciente, en qué intervalo del dominio también la función es positiva, negativa o nula. Entonces, eso lo vamos a ver en las 4 funciones. Y luego, una vez que hagamos el repaso, vamos a dedicarnos a hacer algunas actividades prácticas y también a una aplicación económica. Después, si ustedes tienen alguna consulta en particular, nos van preguntando y se las vamos respondiendo. Bueno, entonces, comencemos con función lineal. ¿Cuál es la forma de anotar una función lineal? O sea, la expresión algebraica. ¿Conocen una forma, 2 formas? ¿Una de ellas? F igual a por X. A por X, bueno, f de X y igual a por X y la voy a completar más B, que es la forma general. ¿Y cómo se llama esta forma? Fíjense qué datos tenemos. Algunos también la denotan o la tienen en sus libros como MX más B. Lo mismo, ¿qué está denotando la A o la M? La pendiente. ¿Y la B? La letra B es el corte con el eje de ordenadas. Entonces, con ese corte, como es el punto cuando la variable independiente X vale 0, y va a valer B, ya lo vamos a anotar a eso, entonces me están dando como datos la pendiente y el punto con el corte con el eje Y. Entonces, ¿cómo se llama esa forma? Pendiente intersección. El decir corte con el eje Y es la intersección de la representación gráfica, que es una recta, con el eje Y. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esta, cualquiera de las dos, se la va a llamar forma pendiente rayita intersección. Intersección se refiere, como les digo, al corte con el eje Y o eje de ordenadas. Y también hay otra forma de denotar una función lineal. ¿Cómo se llamaba la otra forma? Si esta es la forma pendiente intersección, la otra punto pendiente. ¿Y cómo la anotamos a la forma punto pendiente? Y menos Y sub 0 igual A o M, bueno, por X menos X sub 0. ¿Por qué se la llama forma pendiente, punto pendiente? Porque ¿qué le dan como datos? Fíjense, de nuevo me dan la pendiente y ¿qué punto me dan? X sub 0 y sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué la llaman función lineal en principio? Que eso no me lo dijeron. La representación gráfica es una línea recta, pero ojo que no toda línea recta es función. Pero es que un polinomio ¿de qué grado? De grado 1, o sea que la variable independiente X está elevada a la 1. Muy bien. Y fíjense que si lo denotamos
con la notación de función, que ustedes lo vieron en la unidad de repaso, a cada x del conjunto de partida, ¿qué le va a corresponder? Está y igual a m por x más b. ¿De acuerdo? Entonces uno ahí. ¿Y qué más le ponemos? ¿Qué otra condición se le pone? Que m, ¿cómo tiene que ser? Distinta de 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver después qué sucede y el número b puede pertenecer ¿a quién? A cualquier número real. Muy bien. Bueno, entonces, a ver un ejemplo de una función que esté escrita en la forma, función lineal, en la forma pendiente intersección, y un ejemplo de la función que esté escrita en la forma punto pendiente. A ver quién me dice. Igual, a ver acá, vamos a anotarlo acá el ejemplito. Igual, ahí yo lo generalicé, quería un ejemplo particular de una función lineal que acá estoy escuchando. 2x igual 2x más 5. Muy bien. Entonces acá me dan como dato la pendiente y el corte con el eje Y. En este caso, ¿quién me da un ejemplo? Perdón. Y menos 3 igual a 2 por x menos 5. A ver, la pendiente ¿a qué es igual? A 2. ¿Y el punto x0 y sub 0? Entonces, muy bien, lo hice a propósito esto. ¿Por qué? Siempre la fórmula de la forma punto pendiente, fíjense que tiene que ir restando. Entonces, cuando ustedes ven el menos 5, este menos, no, el menos es menos. ¿Cómo lo podrían escribir acá? M por x menos más x sub 0. Menos por más les queda el menos. Si les apareciera a ustedes en el ejemplo un más, es porque el valorcito x sub 0 es negativo. Entonces acá, ¿quién es el punto x sub 0 y sub 0? Va a ser 5, 3. No, porque te van a dar como dato un punto y el valor de la pendiente. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto se resuelve y se lo lleva a la forma pendiente intersección. ¿Cómo lo resolvemos? Fíjense, el primer miembro lo dejamos como está en principio y aplicamos la propiedad distributiva del producto respecto a la resta. Y entonces, ¿qué nos queda? 2 por x, 2x, menos 2 por 5, 10. ¿Y ahora qué resta? En el primer miembro, el 3, ¿cómo está? Restando y pasa sumando. O sea que nos va a quedar igual a 2x menos 10 más 3. En definitiva, ¿qué nos queda? Igual a 2x menos 7. Y nos quedó nuevamente de la forma pendiente intersección. Ahora, ¿qué pasa si no nos dan estos datos? O sea, especialmente la pendiente. Siempre para sacar la pendiente, ¿qué necesitamos sí o sí para la pendiente de una recta? ¿Un punto me alcanza? 2 puntos. Sí o sí, ¿por qué? ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? ¿Cómo la generalizamos si damos 2 puntos? X0 y sub 0 y X1 y sub 1. Bueno, delta I sobre delta X. Y cuando vamos a hacer, ya le vamos a ver la representación gráfica, arriba si es el cambio en I, o sea en la variable dependiente, ¿qué escribimos? I sub 1 menos I sub 0 sobre X sub 1 menos X0. Recuerden que si yo comienzo I0 menos I sub 1, da exactamente lo mismo, I sub 0 menos I sub 1, pero en el orden que comencé tengo que respetar para hacer la misma resta en el denominador para el cambio en X.
O sea que pondría x0 menos x1 y el valor de la pendiente es el mismo. ¿De acuerdo? O sea, cualquiera de cómo lo tomen. Y sub 0 menos y sub 1 o y sub 1 menos y sub 0. Bueno, entonces me están diciendo que la representación gráfica que es igual a una recta. Muy bien. Ahora voy a trazar cualquier recta. Acá, ¿qué tendrían ustedes? Ese es el punto de corte con el eje Y. O sea que cuando x vale 0, ¿cómo obtengo esa y igual a f de 0? ¿Qué escribiría en la función general? Si x vale 0, bueno, estoy tomando m, ¿de acuerdo, chicos? Si x vale 0, ¿a qué es igual? ¿Cómo escribo? M por 0 más b. ¿Y m por 0 cuánto les da? 0 más b, b. O sea que les quedó el punto de corte con el eje Y. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, y fíjense que ahora les voy a marcar estos valorcitos genéricos, x sub 0, y sub 0, vamos a poner por acá x sub 1, su correspondiente imagen y sub 1. ¿Cómo veo acá ese cambio en y sobre el cambio en x? ¿Cuánto cambia la función? Si ustedes están haciendo y sub 1 menos y sub 0, es mido hasta el 0 y acá menos del y sub 0 hasta el 0. Entonces, ¿qué les da? Este segmento. Y fíjense que como acá se forma un rectángulo, los lados paralelos, ¿cómo son? Iguales. Entonces, acá, ¿qué medimos? El incremento absoluto en y, que uno directamente lo llama delta i o cambio en y. ¿De acuerdo? Y hacemos lo mismo para ver el delta x sub 1 menos x0, ¿qué segmentito nos da? Este. Y si lo miramos acá, que es el paralelo, entonces, así como tenemos el cambio en y, acá que tenemos el cambio en x. Y siempre en la función lineal, la pendiente es la que da lo que se llama el ritmo de cambio constante. Siempre es lo mismo. Si ustedes tienen, fíjense el ejemplo y igual a 2x más 5. ¿Quién sería el b? ¿Qué valor tiene acá? 5, ¿de acuerdo? ¿Y cómo miro la pendiente? Acá le pongo un 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el elemento neutro tanto de la multiplicación como de la división y decir 2 dividido 1 da 2. Entonces, ¿cómo leemos este cambio en y sobre cambio en x? Por cada unidad que aumenta la variable independiente x, ¿cuántas unidades aumentó y? 2. Y siempre, supónganse que acá es una unidad, 2 de y. Una unidad que aumenta x, 2 de y. Y todos esos puntos van a caer siempre sobre la recta. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por eso se dice que la pendiente nos da esa información. Su ritmo de cambio es constante. Es la única que conserva siempre ese cambio constante. ¿Entendido? Bueno, no hemos dicho, ahora que vemos la gráfica y todo, el dominio y la imagen de esta función, que es igual. Ya escribí, yo acá, el conjunto de partidas. ¿Puedo tomar como variable independiente cualquier número real? Sí, no tenemos ningún impedimento para multiplicar por una constante y sumarle otra constante. Entonces el dominio no está restringido, uno toma cualquier número real. Y la imagen, después de realizar esas operaciones, y lo miro gráficamente, ¿qué es? Proyectar. Fíjense, acá me paro en un puntito, x sub 0, que está en el dominio. Interseco la función y proyecto. Si me paro por acá, busco la función, interseco y proyecto. Entonces, otro puntito, proyecto. Otro puntito, proyecto. ¿Qué me da como imagen? También el conjunto de los números reales. Entonces, tanto el dominio como el conjunto dominio y el conjunto imagen
en las funciones lineales es el conjunto de los números reales. ¿Entendido hasta acá? Bueno, vamos a ver, acá voy a aprovechar también por la inclinación y demás para ver intervalos de crecimiento, positividad, negatividad. Pero después me queda otra cuestión, los distintos tipos de rectas. Y si todas las rectas van a representar funciones, si todas la pendiente está definida, en alguna me da 0, eso me gustaría también que repasemos, ¿de acuerdo? Pero aprovechemos este gráfico. A ver si recuerdan ustedes cuándo una función es creciente. Cuando la pendiente es mayor que 0, la función es creciente. Y cuando la pendiente es negativa, la función es decreciente. Bueno, entonces, les voy a borrar por acá. Decimos así. Cuando la pendiente es mayor que 0, entonces la función es creciente. Y cuando la pendiente es menor que 0, entonces la función es decreciente. ¿De acuerdo? También, si ustedes recuerdan de la unidad de repaso, ¿cómo sabemos que la función crece? Mirando lo siguiente, a mayores valores de x, o sea, de la variable independiente, ¿qué le va correspondiendo? Mayores imágenes. Entonces, en este caso también decimos que la gráfica representa una función creciente, ¿de acuerdo? Y si tuviéramos una gráfica de una función decreciente, ¿cómo sería? Esta recta, por ejemplo, yo ahora se los doy en general y después veremos ejemplo, acá tendríamos el punto B, y dos puntos cualesquiera que tomemos, fíjense, x sub 1, su correspondiente imagen. A mayor valor de x, o sea, vamos, siempre recuerden que cómo se leen las rectas, de los negativos a los positivos. Y de abajo que también están los negativos hacia arriba, hacia los positivos. Siempre se la recorre en ese sentido. Entonces, por eso podemos decir a mayor valor de x, ¿qué sucede? Fíjense la imagen, y sub 1, y acá, y sub 2. ¿Qué sucedió? Empezó a disminuir, o sea, menor valor de y. Entonces, en este caso decimos que es decreciente. ¿De acuerdo, chicos? Bueno. Me queda esto. Puntos notables hice uno nomás. ¿A qué llamamos puntos notables? La intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Bueno, vamos a borrar acá. Sí. Perdón, no te escuché. Sí, ya lo vamos a ver ahora. Por eso, cuando ahora recién hicimos que x vale 0, que sería que cuando x vale 0, ¿cómo calculamos? Y igual a f de 0 igual a m por 0 más b les dio b. O sea que les quedó y igual a b, x igual a 0, entonces... ¿Y esto qué me daría? La intersección con el eje Y, que eso lo podemos anotar así. Este simbolito es intersección con el eje Y, lo ponemos nosotros. Si no, escriben todo, intersección con el eje Y. ¿Cuándo hacemos el corte con el eje Y? Cuando x es igual a 0, ¿de acuerdo? ¿Y cómo hacemos la intersección con el eje X? Va a ser cuando
quién ahora? Si la intersección con el eje Y es cuando X es igual a 0 y la intersección con el eje X, ¿cuándo va a ser? Cuando Y es igual a 0. Entonces, fíjense lo siguiente. En la fórmula, ¿qué vamos a tener que escribir? 0 igual a M por X más B. En general, ¿de acuerdo? Y yo tengo que llegar a obtener cuál es el valor de X. Entonces, ¿cómo empezamos a despejar? Primero, separen en términos y el B que está sumando, ¿cómo pasa el primer miembro? Restando 0 menos B, les quedó menos B, igual a M por X. Ahora, ¿qué relación tenemos entre el coeficiente constante M y la variable independiente X? Una multiplicación. Entonces, si está multiplicando, pasa, lo voy a hacer acá al lado, les queda, acá no sé si ven, B sobre M igual a X. O sea que les está quedando X igual a menos B sobre M. ¿Lo ven? Entonces acá, ¿cómo tiene que ser el M para poder dividir? Distinto de 0. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí vamos a ver cada uno de los casos. Dados 2 puntos, ¿qué pasa? O sea, de acuerdo a las representaciones gráficas, ¿qué pasa con la pendiente si siempre está definida o no? O cuando da 0, que decíamos recién. ¿De acuerdo, chicos? ¿Me siguen hasta acá? Bueno. El gráfico no lo voy a borrar porque también quiero aprovechar para intervalos de positivo y negativo. ¿Eso lo han repasado? Bueno, muy bien. Entonces, perdonen, lo voy a ver antes y después vemos las diferentes rectas. A ver, si vamos recorriendo en este gráfico, ¿qué intervalos del dominio? A ver si ustedes saben, ¿para qué intervalo del dominio la función es positiva, negativa y nula? Claro, entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjense cuando ustedes comienzan a recorrer hasta este punto, que le voy a poner X sub 2, ¿qué sucede? Todas las imágenes, ¿dónde caen? En el semieje negativo de las Y. Entonces, ¿cómo la denotaríamos? Le pondríamos para los intervalos positividad y negatividad. Le pondríamos que la función f de x es negativa y lo denoto f de x menor que 0. Y fíjense ahora cómo lo voy a anotar. La A mayúscula imprenta al revés, que significa para todo, cualesquiera sea el x, que pertenece a qué intervalo. Desde menos infinito hasta ese valor x sub 2. Y ahora, ¿la f de x en algún punto es nula? Exacto. Entonces, ¿cómo lo anotamos? F de x igual a 0, y ahí le escribo la palabra para, porque es solo un valorcito. Para x igual al x sub 2, que es lo que uno llama la raíz, o 0, de ese polinomio, ¿de acuerdo? ¿Y dónde la f de x, en qué intervalo, es positiva? Para todo x que pertenece, y ahora sigamos recorriendo. Desde x sub 2, cualquier valor que tomemos, siempre intersecamos y proyectamos la imagen como es, positiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué intervalo es? De x sub 2 a más infinito. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces ahora sí me voy a dedicar a las distintas rectas para cubrir todos los puntos. ¿Alguna duda o ya los puedo borrar? Bueno. Bueno, sí. Punto pendiente, te dan la pendiente como dato.
El problema es cuando no le dan la pendiente como dato, sí o sí tienen que tener 2 puntos que pertenezcan a la recta. Y entonces hacemos cambio en y sobre cambio en x, o sea, y sub 1 menos y sub 0 sobre x1 menos x0, y ahí sacamos el valor de la pendiente. Si quedan un punto, no podés realizar la tabla para hacer 2 puntos imaginarios, digamos. Y los puntos tienen que pertenecer, ¿no es cierto?, a la recta. Bueno, por eso conviene que siempre la llevemos a esta forma. Ustedes están acostumbrados a hacerlo con tabla, pero nosotros acá en cada unidad, ya van a ver en la materia, cada unidad vamos enriqueciendo con mayores datos y se van a olvidar de la tablita, de hacer esa tabla de valores. Sí, en cada unidad vamos a ir incluyendo más datos. En esta primera que hicimos, corte con eje X y corte con eje Y, ¿de acuerdo? Después ya cuando veamos límite, que se ven asíntotas, bueno, acá también, ya en logarítmica y exponencial, ya hay una idea intuitiva de asíntotas. Entonces siempre le vamos a incorporar más datos para poder esbozar la gráfica con mayor precisión. Y no va a hacer falta que usemos esa famosa tablita de valores que uno lo trae del secundario, ¿no es cierto? Por eso uno les va dando, apenas se lee la función, ustedes ya han podido reconocer que si la m es mayor que 0, el comportamiento va a ser creciente, y si es menor que 0, el comportamiento decreciente. Entonces ya uno tiene una idea intuitiva. Él había dado el ejemplo primero, y igual a por x. Esa igual a por x, el b es igual a 0, quiere decir que va a pasar por el origen del sistema. Entonces, todos datos, si el a es mayor que 0, va a ser creciente, y si es menor que 0, decreciente. Entonces, todos esos datos uno los va a ir trabajando sin necesidad de utilizar la famosa tablita, con muchos valorcitos. Bueno, entonces, retomemos ahora a ver qué pasa si tenemos esta función igual a b, que si quieren, por ejemplo, les pongo 5. Acá el 0. Bueno. ¿Tiene inclinación? No. Entonces, en principio la pendiente es... ¿Quién es constante? ¿La pendiente o la recta? La recta. Entonces, esta se trata de una función. ¿Es función? ¿Por qué no? ¿Cuándo decimos que una relación es función? Cuando a cada elemento del conjunto de partida le corresponde una única imagen. ¿Dice algo que no puede ser la misma esa imagen en la condición de la definición de función? No. Lo único que pide, y si ustedes lo ven a través de los diagramas de Venn, es como si fuera este caso. Todos los elementos de ese conjunto de partida tienen la misma imagen y se la llama función constante. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense si yo tomo 2 valores, que acá sea el 2 y el 3. ¿Qué puntos formaría? Al 2, vamos a hacer que es el x sub 0 y sub 0. El 2, ¿qué imagen tiene? 5. Y ahora x sub 1 y sub 1. El 3, ¿qué imagen tiene? 5. Entonces, ¿qué sucede con y sub 0 y sub 1? En realidad se trata del mismo valor b, ¿o no? Entonces, cuando ahora calculamos la pendiente, cambio en y sobre cambio en x, ¿qué sucede? Fíjense. 5 menos 5 o 5 menos 5, es lo mismo. 5 menos 5 sobre 2 menos 3, ¿qué me queda? 5 menos 5, 0, 2 menos 3 menos 1. 0 dividido cualquier número distinto de 0, 0. Quiere decir que cuando la recta es horizontal, ¿qué pasa? La pendiente es nula, es 0. ¿Es lo mismo decir que no existe la pendiente que decir que es igual a 0? No, ¿de acuerdo? Acá me está diciendo es igual a 1. Entonces, en este caso, se trata de una función
constante. Claro, exactamente, que es el caso ahora. ¿Y cómo sería la representación gráfica? ¿Ya esto se las puedo borrar? ¿Cortaría entonces a dónde? Bueno, o sea que sería una recta paralela y acá le pondré el valor x igual a un valor c, genérico, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcularle la pendiente? ¿Cómo que no se puede? Para este valor de x, cada uno de estos puntos que forman esta recta, que son infinitos puntos, son todas imágenes. Díganme uno, acá les voy a poner 3 si quieren para hacérselos más fácil. A 3 le corresponde, supónganse, 2. A 3 le corresponde 3. ¿Cómo armo la pendiente? Cambio en y sobre cambio en x. Así como hicimos acá. Anotamos los puntos. ¿Necesitan que les anote los puntos? Entonces, ¿qué sería? A ver, 3, 3. Y el otro puntito, 3, 2. Cuando hago el cambio en y, 3 menos 2 o 2 menos 3. 3 menos 2. Y abajo el cambio en x, ¿qué escribo? 3 menos 3. 3 menos 2, ¿cuánto les da? 1. Y 3 menos 3, 0. ¿Y se puede dividir por 0? O sea, como operación aritmética no es posible dividir por 0. Entonces, ¿está definida la pendiente? No está definida cuando, ¿qué pasa? Fíjense, a un elemento de acá, del conjunto de partidas, le corresponden ¿cuántas? Infinitas imágenes. Entonces, en este caso, esa recta representa solo a una relación, no a una función. Y menos, no es función directamente, es una relación. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora un último dato. Tenían también de esta unidad cuándo dos rectas son paralelas y cuándo son perpendiculares. ¿De acuerdo? Y creo que ya retomé todos los puntos. Avísenme por las dudas. Bueno. Bueno. No sé si me habrá salido más o menos. No las veo muy paralelas. Imaginemos. Entonces, ¿cómo la voy a llamar? L sub 1, L sub 2. ¿Y cómo escribo la notación de L sub 1? Será I sub 1 igual a M sub 1 por X más B. ¿Y cómo voy a denotar la expresión de la recta L sub 2? I sub 2 igual, fíjense ahora lo que les pongo, M sub 2 por X más C, ¿cierto? La escribo así en general. ¿Cuándo decimos que dos rectas son paralelas? Cuando tienen la misma pendiente. Entonces, L1 va a ser paralela a L2 si y solo si. ¿Qué tiene que suceder? M sub 1, ¿cómo me tiene que dar? Igual a M sub 2. Lo demás no importa porque es como si estuviera una desplazada de la otra, ¿se dan cuenta? Entonces, supónganse que tienen I sub 1 igual a 3X más 4. I sub 2, ¿qué tengo que conservar sí o sí para saber que es paralela? El 3, que es la pendiente. Entonces, 3 por X más 1, lo que le quiere poner. ¿De acuerdo? El B. Sobre el B no cae ninguna condición. Para que dos rectas sean paralelas, sí o sí, las dos pendientes tienen que ser iguales. ¿Entendido? Claro, claro. Bueno, lo único que se hace es un desplazamiento. Muy bien. Claro, ante un aumento de 1 en X y aumenta 3 unidades. Eso es lo que está diciendo su compañero. Muy bien. Bueno, ¿vemos cuándo son perpendiculares? Bórrale.
También generalicémosla. Bueno, no sé si me quedarán L sub 1, L sub 2. Les tiene que formar un angulito de 90 grados, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces, L sub 1 la voy a escribir, I sub 1 igual a M sub 1 por X más B. A la recta L sub 2, I sub 2 igual a M sub 2 por X más C. ¿Cierto? Entonces ahora a ver si recuerdan cuándo dos rectas son perpendiculares. Cuando la pendiente es inversa, la de una función es inversa a la de la otra. ¿Solo inversa o necesito otra cosita más? De distinto signo. Y eso se le dice en el idioma matemático cuando la pendiente de una es la opuesta de la inversa multiplicativa de la otra. ¿Qué quiere decir inversa multiplicativa? Que si es 2/3, ¿qué tengo que hacer? Invertir 3/2. Y si era positiva, ¿qué le tengo que poner? Negativa. Entonces, veámoslo en un ejemplo para ver si L1 es perpendicular a L sub 2. Yo les escribo I sub 1 igual a menos 3/2 de X más 1. Para decir que la otra recta es perpendicular, ¿en qué me voy a fijar? Signo, acá es negativo, ¿cómo va a tener que ser? Positivo, que ni se pone. Y si es 3/2, ¿cuál es su inverso multiplicativo? Lo doy vuelta. 2/3. 2/3 de X más 3, no me importa. Lo único que me tengo que fijar que es opuesto e inverso multiplicativo. Signo opuesto y que sea el inverso de ese número. ¿Entendido? Bueno, no sé si les quedó alguna pregunta más sobre función lineal que quieran hacer. Entonces ya pasaríamos a función cuadrática, que creo que se me fueron más de 15 minutos. Bueno, estaría entonces, puedo borrar. Bueno, ¿cuál es la expresión analítica de la función cuadrática? También es una función polinómica, pero ahora de segundo grado. Entonces, ¿cómo la generalizamos? I igual a por X al cuadrado más B por X más C. ¿De acuerdo? Entonces acá también, ¿qué condición para que sea una función cuadrática? Que el parámetro, que este coeficiente que acompaña al término cuadrático, ¿cómo tiene que ser? Entonces el A tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si fuera igual a 0, 0 por X cuadrado, ¿qué les quedaría? Una lineal. ¿De acuerdo? El dominio, ¿se dan cuenta así sin graficar? X puede asumir cualquier valor real, sí, ¿no es cierto? En cambio, la imagen, tengo que ver varias cositas que después ya la vamos a sacar para saber a qué es igual la imagen. Ya no va a ser todos los reales, va a depender de otros datos que ya ahora lo vamos a trabajar. Entonces, miremos cada uno de los parámetros. ¿Qué información me va a dar A? ¿Qué información me va a dar B? ¿Y qué información me va a dar C? ¿Qué información les da A, el coeficiente cuadrático? Claro. Piensen que ya acá estamos en una función cuadrática.
En la única función que uno habla de la palabra pendiente es en la lineal. ¿De acuerdo? Claro, entonces acá A, si el coeficiente A es mayor que 0, me está hablando de la orientación de las ramas de la parábola, que es la representación gráfica de una función cuadrática. Entonces, si A es mayor que 0, las ramas de las parábolas, les voy a hacer el dibujito así, están orientadas hacia arriba. El vértice, bueno, vamos a ir haciendo algunos grafiquitos de ayuda. Supónganse que tenemos esta función. En este caso, ¿qué pasa? Como las ramas están orientadas hacia arriba, ¿qué estamos diciendo? Que A es mayor que 0. Si A es menor que 0, entonces las ramas de la parábola están orientadas hacia abajo. Y el vértice, en este caso, era un mínimo, y en el caso que ahora me dice, supónganse, ya acá les voy a dar otros datitos, los vamos a ir trabajando. Acá tenemos el puntito que es el vértice, y en este caso, ¿quién es? Un valor máximo. ¿Cómo se llama? Un máximo absoluto. ¿Por qué se llama, en este caso, máximo absoluto? Porque es el valor más grande que va a tomar como imagen. ¿Y este por qué se llama mínimo absoluto? Porque es el valorcito más chico que toma como imagen. Entonces, como les decía recién, para el dominio no tenemos problemas, son todos los reales, porque esa variable independiente x puede asumir cualquier número real, la elevo al cuadrado, la multiplico por la constante a, le sumo b por x más c, o sea, no tenemos problema. Ahora a ver si ustedes se dan cuenta que es igual el conjunto imagen. ¿Qué me dijeron que tuvieron en cuenta? Acá. Primero miramos el eje Y. A ver, en este caso supónganse que acá el valor b sub 0 y acá, que acá tendrían el x sub b, ya se los voy a poner y sub b, y acá también les voy a poner y sub b, y el x sub b es el 0, ¿de acuerdo? O sea, el vértice que uno lo denota abscisa y le ponemos una b chiquita para acordarnos que es la abscisa del vértice. Y sub b, la ordenada del vértice. En este caso, ¿cuánto me da? 0 y el y sub b, que no tengo el valorcito. Y en ese caso, fíjense, la abscisa del vértice, la ordenada del vértice, acá está el vértice. ¿De acuerdo? Entonces, el vértice, que sería x sub b y sub b. Entonces, para mirar el conjunto imagen en el eje Y, en este caso, solamente uno mira de decir, yo voy a saber cuál es el conjunto imagen mirando la orientación de las ramas. No, necesitamos también saber si, desde dónde parte. En este caso, ¿cuál sería el conjunto imagen? La imagen, fíjense, acuérdense que uno dice recorro de los negativos a los positivos. Entonces, la imagen de esta función f lo toma este puntito del vértice, entonces tengo que hacer un corchete y sub b, ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Y es como si uno aplastara, porque siempre hace esto, elementito, interseco, proyecto. Elementito, proyecto. Entonces, aplasto sobre el eje Y, ahí me daría el conjunto imagen, ¿cierto? Entonces sería y sub b a más infinito. Y en el otro caso, fíjense que las ramas están orientadas hacia abajo, entonces, para hablar de ese conjunto imagen, a ver quién me lo dice. Y acuérdense que tiene un valor tope, el máximo absoluto, y lo recorremos de los negativos, o sea, de menos infinito hasta el y sub b del vértice. Entonces, de menos infinito hasta y sub b, que lo toma y le pongo el corchete. Paréntesis cuando no toma ese extremo.
Corchete cuando también lo incluye al extremo y que en símbolo sería el menor o igual. El igual le ponemos el corchete. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, entonces tenemos dominio, imagen, orientación de las ramas. ¿Qué pasa con B? El B me da información del desplazamiento. ¿De acuerdo? Pero, en principio, ¿qué les dice? Si el B es igual a 0, no tiene desplazamiento la parábola y el eje de simetría coincide con el eje Y, con el eje de ordenadas. Pero, entonces, si B es igual a 0, decimos no hay desplazamiento. Pero, ¿qué sucede si el B es distinto de 0? Se desplaza horizontalmente. Y nosotros sabemos una forma de calcular si se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Quién me va a dar esa información? ¿El signo de quién? ¿Del B solamente? No. ¿De A? De A y de B. ¿Por qué, chicos? Porque fíjense que si la parábola se desplaza toda. Fíjense acá el eje de simetría. ¿De acuerdo? Quiere decir que se desplaza también ¿quién? El vértice. ¿Y qué fórmula tiene la abscisa del vértice? Menos B sobre 2A. La ordenada también tiene una fórmula, pero hay una forma fácil de calcularla. Una vez que uno saque menos B sobre 2A, ¿qué le calculamos? Su imagen, F de menos B sobre 2A, y ya directamente tenemos la abscisa y ordenada del vértice. ¿Entendido? Bueno, entonces acá, en la abscisa del vértice, fíjense, X sub B, que es menos B sobre 2A, y que además, ¿qué es? Es la ecuación de la recta, X igual a la X sub B, que es la menos B sobre 2A, y que me da la ecuación del eje de simetría. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, fíjense cómo sacamos, acá fíjense, A y B tienen involucrado, no solo B y no solo A. Necesito, para saber si está desplazada la parábola hacia la derecha o hacia la izquierda, saber el signo de A y de B. Entonces, supongamos signo, vamos por acá, signo de A igual al signo de B. ¿Qué quiere decir esto? Si este es positivo, ¿cómo tiene que ser el signo de B? Positivo. Y si este es negativo, negativo. Entonces miren acá. A y B signos iguales. Supónganse los dos positivos. ¿Qué pondrían? Los dos positivos. Menos por más, menos. Y es la misma regla de signo del producto. O sea que yo puedo decir dividido por. Menos por más, menos. Por más, menos. Entonces, cuando tiene signos iguales, me queda con signo, el X sub B, signo, negativo, ¿no es cierto? Ya se me fue. Entonces, si el signo de la abscisa del vértice es negativo, ¿hacia dónde está desplazada la parábola? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, porque hago otra. Pónganse. Entonces, acá tienen el X sub B. Entonces, y X, la parábola se desplazó hacia la izquierda. Entonces, uno se acuerda de esto. ¿Con qué letra empieza la palabra igual? Con la I. ¿Y la palabra izquierda? Con la I. Entonces, signos iguales, izquierda. Signos iguales de A y B se desplaza hacia la izquierda. O sea, es un inventito, pero uno diría I.
Signos iguales, izquierda. Ahora analicemos si tienen signos distintos. Si A es positivo, ¿qué va a tener que tener B? Negativo. O si A es negativo, B va a tener positivo. Y entonces, ¿qué pasa si tienen signos distintos? Le voy a poner acá un menos. Menos por menos, más. Por más, más. Quiere decir que el signo de X sub B, ¿cómo les va a quedar? Positivo la abscisa. Entonces va a estar desplazada a la derecha del cero. Entonces, ¿con qué letra empieza la palabra distinto? D, de dedo. Y derecha con D. Entonces, signos distintos se desplaza hacia la derecha. Signos iguales se desplaza hacia la izquierda. De ahí que uno dice I de D. Signos iguales, izquierda. Distintos, derecha. Pero de A y de B. ¿De dónde surge? Uno lo tiene que justificar con la abscisa del vértice. Y no solamente mirarle, si ustedes tienen, ya lo van a trabajar en los ejemplos, por eso trato de dárselo en general, pero si les pongo 2x cuadrado menos 3x más 1, ¿qué signos tienen A y B? Distinto. Entonces esa parábola yo ya sé que va a estar desplazada hacia la derecha. El parámetro A, positivo o negativo. Entonces las ramas orientadas hacia arriba. Y me faltó nombrarles el C. El C, cuando X vale 0, o sea que estaríamos haciendo de nuevo el corte con el eje Y. Cuando X vale 0, ¿Y cuánto vale? C, ¿de acuerdo, chicos? Vamos a borrar. Entonces, cuando ahora empezamos a anotar los puntos notables, además de corte con los ejes, que los vamos a sacar, cuando sacamos la intersección con el eje Y es cuando X vale 0. ¿Y qué escribimos? Igual, fíjense, A por 0 más B por 0, ¿y qué les quedó? Igual a C. O sea que les va a dar el corte con el eje Y y el puntito, ¿cuál es? 0, C. ¿Qué pasa cuando yo ahora quiero hacer la intersección con el eje X? Es cuando, ¿quién va a valer 0? Y va a valer 0. ¿Y qué quiere decir que Y valga 0? Imagen 0. Y entonces, ¿qué datos me va a dar? Lo que se llaman las raíces o ceros de la ecuación. ¿Y de qué forma la obtengo? Ustedes conocen una formulita. La fórmula resolvente, que es igual a ¿qué? Menos B menos 4AC, todo, porque algunos lo ponen desde el más menos, fíjense, es todo sobre 2A. Entonces, acá, ¿qué sucede? Fíjense que yo le puse el subíndice Y. X sub Y me está hablando de que puedo tener ¿cuántas raíces si es una función cuadrática? 2. ¿Cómo son esas raíces? Entonces, reales y distintas, o reales e iguales, o imaginarias, cuando decimos no existen raíces reales, ¿no es cierto? Ustedes acá en económicas vamos a ver hasta el conjunto de los números reales, pero seguramente en el secundario han agregado los imaginarios que junto con los reales forman el conjunto de los números complejos. Pero acá, como vemos, todas situaciones económicas, costo, ingreso, oferta, demanda, o sea, no vamos a trabajar con imaginarios, solo llegamos hasta el campo numérico real. Entonces, cuando nos dan raíces imaginarias, decimos, no existen raíces reales, pero las tiene imaginarias, que no las vemos, ¿de acuerdo? Pero hay un dato de esta fórmula que a mí apenas saco las cuentitas, me dice cuántas raíces voy a tener, si son iguales o distintas. De
¿Cómo se llama? Ese delta que se llama discriminante es lo que está debajo del signo radical y que recibe el nombre de radicando. El radicando, si ese es como mayor que 0, cuando saco las cuentitas y ya veo que me dio positivo, ¿qué sabemos? Que la función va a tener 2 raíces reales y como distintas. Cuando el discriminante me da menor que 0 y cuando el discriminante me da igual a 0. Cuando me da menor que 0, ¿tiene raíces reales? No existen raíces. Acuérdense, le escriben la palabra que no tiene raíces reales. Y cuando es igual a 0, el decir una sola raíz es porque son 2 raíces reales e iguales. Y es lo que se llama una raíz doble o que tiene orden de multiplicidad 2. ¿Y dónde se ve eso? Entonces 2 raíces reales e iguales. ¿Entienden la letra? Porque ahí ya abajo no puedo escribir. 2 raíces reales e iguales. En este caso, ¿qué caso es de los 3 que analizamos? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque tengo 2 cortes con el eje X, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes serían los puntitos? X sub 1, 0, y el otro punto, X sub 2, 0, porque ¿desde dónde partimos? Desde que la Y era 0. Por eso uno puede utilizar la fórmula resolvente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo harían el gráfico donde tuviera los 2 casos, veamos, cuando el discriminante es menor que 0 y cuando el discriminante es igual a 0? Claro, puedo hacer esta, no la corta en ninguna parte, podría tener esta, no la corta en ninguna parte. Y la otra, la voy a hacer acá, cuando el discriminante es igual a 0, ¿qué me está diciendo? Que X sub 1 es igual a X sub 2, ¿de acuerdo? Bueno, esperen que quiero aprovechar para las otras formas. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Bien. ¿Alguna dudita? Díganla y si no ya voy borrando y aprovecho para otros detalles. A ver, ¿qué más? Bueno, entonces, como puntos notables, les retomo. Corte con eje X, corte con eje Y y además, importante, el vértice es el que me da también en la función cuadrática, además de los 2 cortes, el vértice me da mucha información, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos estado trabajando. ¿Entendido? Bueno, ¿qué otras formas tenemos de escribir? Porque esta es la forma, ¿cómo se llama? Si está expresada a través de un polinomio de segundo grado. Forma polinómica. Entonces, ¿ustedes conocen otra forma? Muy bien. Exacto. Forma polinómica. Si ustedes la tienen escrita así, A por X menos X sub 0 por X menos X sub 1, ¿eso qué quiere decir? Que me dieron como datos las 2 raíces, y entonces uno la puede escribir en su forma factorizada. ¿Qué significaba factorizar un polinomio? Convertirlo en un producto. Ven que acá las operaciones principales, o sea, fíjense el término coeficiente cuadrático y las operaciones principales, ¿cuáles son? Así que están fuera del paréntesis, el producto. Por eso es la forma factorizada. ¿Y qué otra forma también conocen? Que me nombraron, que si bien no está en la parte teórica del módulo, ustedes tienen un ejercicio práctico en donde lo tienen que ir desarrollando todo hasta convertirlo en la forma polinómica y es el que se llama la forma canónica. Y entonces, ¿cómo lo escriben? A por X menos X sub B al cuadrado, o sea, fíjense, menos la abscisa del vértice.
y después más y sub b. Esta es la forma canónica que les aparece en un ejercicio dentro de las actividades prácticas. ¿Entendido, chicos? Quiere decir que si a mí me dan como dato el vértice, yo ya lo voy a poder escribir de esta forma. Después trabajamos el cuadrado del binomio y lo puedo llevar a la forma polinómica. Si nos queda tiempo, hacemos así un ejemplito de eso. Pero quiero aprovechar, Marta, para lo que tenés preparado. Un detalle más. En este caso son dos raíces reales y distintas. Cuando uno dice que es una raíz doble, ¿cómo lo escribirían acá si x sub 0 es igual a x sub 1? ¿Cómo les quedaría esta forma? La forma factorizada. A por x menos x sub 0 por x menos... ¿Qué dice el resto? Si digo que las dos raíces son reales e iguales, puedo poner de nuevo x sub 0. Si x sub 0 es igual a x sub 1, supónganse que x sub 0 sea el número 2. X sub 1 también va a valer 2. Entonces uno escribiría x menos 2, o sea, el mismo valor. Y entonces, ¿qué pasa acá cuando tienen un producto de potencias de igual base? ¿Esta base es la misma? Entonces, ¿cuántas veces la tengo? 1 más 1, 2. Por eso les queda y igual a por x menos x sub 0 al cuadrado. Por eso ahí decimos que tiene el orden de multiplicidad, ¿cuánto es? 2 o es una raíz doble. Cuando las raíces son reales e iguales, se trata de una raíz doble. Y la forma factorizada se la junta porque es la misma raíz. ¿Entendido? Bueno. No sé si me quedó alguna cosita, o sea, hay muchas cosas más hermosas que me encantaría darles. Ya se los anoto. Esta es la forma factorizada. Y esta es la forma canónica, que acuérdense la tienen en un ejemplo práctico. Claro, esta no es una diferencia de cuadrado. Acá tampoco es, porque la diferencia de cuadrado en una tenés el menos y el otro el más. ¿Te das cuenta? Y en ese caso, fuera de esto, si vos tenés x cuadrado menos y al cuadrado, que es la diferencia, que es la operación principal de cuadrados, lo convertís en el producto de la suma o la diferencia de las bases. ¿Te das cuenta? Suma o resta y suma. Entonces, no es lo mismo. Este es el cuadrado de un binomio, porque tengo dos términos, ¿de acuerdo? O el cuadrado de una resta, que no es lo mismo. Bueno, esto se los borro para que no los confunda. Bueno, ¿alguna preguntita más? Yo cortaría acá. Después, si me queda tiempo, les doy algo de exponencial y logarítmica para reconocer rápido el gráfico en la logarítmica, cómo hacer para graficarla. Pero, Marta, te invitaría a vos que le hagamos, que me interesa mucho, porque eso tuvimos algunas consultas y sabemos que siempre les cuesta graficar una función dada por partes, segmentos o secciones, que es lo mismo. La pueden encontrar en la bibliografía que consulten con distintos nombres. Pero esa cuesta porque es una sola función que tiene distintos comportamientos a lo largo de su conjunto dominio. Va cambiando el comportamiento. Entonces uno no las puede graficar todas juntas porque directamente ni siquiera queda una función. Entonces eso es uno de los temas que vamos a ver. Acá ya les puedo borrar. Y después, si nos queda tiempo, una aplicación económica.
Bueno, ahora vamos a ver cómo graficar una función por segmentos. Cuando ustedes identifican o cuando se dan cuenta que están ante una función definida por segmentos. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que están ante una función definida por segmentos? ¿Por qué? O sea, si yo miro acá, ¿qué pasa? O sea, una función por segmento, ¿sí? Es una función que está definida por más de una expresión algebraica, donde esa expresión algebraica relaciona las variables, tanto independientes con la variable dependiente. Entonces, una función por segmento es cuando tenemos más de una expresión algebraica que relaciona las variables entre sí. ¿Sí? De otra forma, lo podemos decir que a distintos valores de la variable independiente le corresponde distintas fórmulas para poder obtener la imagen de la función según le corresponda. ¿Está claro? Entonces, si nosotros queremos obtener, si tenemos que x es menor o igual que 3, vamos a utilizar esta regla de correspondencia para obtener las imágenes. ¿Sí? Y si tenemos los x mayores que 3, vamos a utilizar esta regla de correspondencia. Entonces, para poder graficar esta función por parte, digo, si x es menor o igual que 3, ¿qué me está diciendo eso? Que x pertenece al intervalo, si x es menor o igual que 3, el intervalo ¿cuál sería? De menos infinito a 3. Pero como acá está el igual, ¿qué tengo que poner? Un paréntesis y un corchete. Entonces, si x es menor o igual a 3, o sea que x pertenece al intervalo de menos infinito a 3 incluido, lo que voy a hacer para determinar las imágenes, f de x está definida como x al cuadrado menos 9. ¿Sí? Y si x es mayor que 3, es decir, que x pertenece al intervalo ¿cuál? 3 a más infinito. Quiere decir que f de x está definida como menos x más 4. ¿Está bien? Entonces, voy a dibujar primero esta parte de la función. ¿Me van siguiendo? Bueno. Esta parte de la función, la regla de correspondencia, es una cuadrática. ¿Está bien? Para dibujar o graficar una cuadrática, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Sí. ¿Cuál sería? X del vértice, y del vértice, ¿sí? Las raíces que se llama también como el corto con el eje X o la intersección con el eje X o el eje de ordenadas. Y también tenemos que tener en cuenta ¿qué cosa? La intersección con el eje de, acá la intersección con el eje de abscisa y acá la intersección con el eje de ordenadas.
¿Cómo calculamos el X del vértice? El X de vértice lo calculamos como menos B dividido por 2 por A. En esta parábola, ¿a qué es igual? ¿B a qué es igual? ¿Y C a qué es igual? ¿Sí? Entonces el X de vértice sería menos B, que sería menos 0, por 2 por 1. Sería menos 0 dividido 2, el resultado me daría 0. ¿Cómo calculo el I del vértice? El I del vértice lo calculo evaluando la función en 0. ¿Sí? ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque el 0 pertenece, este 0, el X igual a 0, pertenece al intervalo menos infinito 3. O sea que voy a poder marcar el X del vértice y del vértice en esa parte de la función, dado que el 0 pertenece al intervalo que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, el I del vértice es evaluar la función en 0. Que sería 0 al cuadrado menos 9. Esto nos quedaría menos 9. Quiere decir que el X del vértice y del vértice va a ser igual a 0 menos 9. Entonces ya hemos sacado el X del vértice y del vértice. ¿Cómo determinamos el corte con el eje de abscisa? O sea, la intersección con el eje de abscisa. ¿Cómo? ¿Puedo poner directamente el resultado acá para borrar esto? ¿Cómo determinamos o cómo calculamos la intersección con el eje de abscisa? La intersección con el eje de abscisa es cuando la ordenada es igual a 0. ¿Qué estoy diciendo? Que la imagen de esa función es 0. Entonces quiere decir que x al cuadrado menos 9 es igual a 0. ¿Qué voy a calcular con la fórmula resolvente? ¿Cuáles son los valores de x que hacen que la imagen de esta función sea 0? En definitiva, las raíces de la función. Y si yo lo digo gráficamente, es cuando la parábola corta al eje de abscisa. ¿Está claro? Entonces, siempre que nosotros usemos la fórmula resolvente, la parábola debe estar, la función cuadrática debe estar igualada a 0. Debe ser esta ecuación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos buscando los valores de x que hacen que la imagen de esa función sea igual a 0. ¿Está bien? Entonces, x sub i sería igual a menos m más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 por a.
si reemplazo, me queda que x sub y va a ser igual a menos. ¿Cuál es el valor de b? Más menos. ¿De cuánto? 0 al cuadrado. Menos 4. ¿Cuánto es el valor de a? ¿Cuánto es el valor de c? Menos 9. Todo sobre 2 por ¿cuánto? Por 1. Y ahora realizo el cálculo. Menos 0 más menos me va a quedar más menos la raíz cuadrada. 0 al cuadrado de 0 y acá menos por menos más. 9 por 4, 36. Dividido 2. ¿Sí? Entonces, este x sub y me va a quedar igual a más menos la raíz cuadrada de 36, ¿cuánto es? 6. ¿Sí? Sobre 2. ¿Está bien? Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Puedo simplificar 1 y 3. O sea que me queda que x sub y es igual a más menos 3. En definitiva, tenemos que las raíces serían x sub 1 igual a 3 y x sub 2 igual a ¿cuánto? A menos 3. Si yo coloco el punto, debo tener en cuenta la abscisa y ¿qué cosa más? La ordenada de ese punto. Entonces, el punto de las raíces de intersección, si yo lo coloco como punto, sería el valor menos 3, 0, y el valor 3, 3, 0. O sea, partimos que nosotros utilizamos la resolvente para saber qué valores de x hacen que la imagen de la función sea 0. ¿Está claro? ¿Sí? O sea, partimos de esto, o sea, de x al cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Qué valores de x hacen que la imagen sea igual a 0? ¿Está claro? Voy a borrar. Entonces ahora me voy a fijar. ¿Puedo marcar las raíces de la parábola si la parábola está definida en el intervalo de menos infinito a 3 incluido? Sí, porque menos 3, la puedo, porque menos 3 pertenece al intervalo de menos infinito 3. Y 3 pertenece al intervalo de menos infinito a 3, porque está incluido. Entonces puedo marcar las raíces menos 3, 0 y 3, 0. La intersección con el eje Y. ¿Cuándo podemos calcular o cómo podemos calcular la intersección con el eje Y? Cuando x igual a 0. Es cuando x igual a 0. Como 0 pertenece a este intervalo que nosotros tenemos acá, que es el que estamos por graficar, entonces vamos a sacar la intersección con el eje de ordenadas, que sería evaluar la función en 0, que sería 0 al cuadrado menos 9 igual a menos 9. Entonces, el punto de intersección con el eje de ordenadas es
es el punto 0, menos 9. Entonces acá esta parte de la función, que está definida por la función cuadrática, la podemos ir dibujando. Vamos a marcar el punto 0 menos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 9. Para cuando x vale 0, y vale menos 9. Entonces ya marcamos este punto. Ahora vamos a marcar el punto menos 3, 0. 1, 2, 3. Menos 3, 0. Ahora vamos a marcar el punto 3, 0. Y ahora lo que hacemos es juntar los puntos que hemos marcado. ¿Qué pasa? Cuando llego al punto 3, 3, 0, veo que el valor de x igual a 3 es un corchete. Por lo tanto, este punto es lleno, porque decimos que la función está definida de menos infinito a 3 incluido y tiene la forma de una parábola. Entonces, este intervalo llega hasta este valor, a este valor 3. ¿Está claro? Bueno. Ahora vamos a hacer si x es mayor que 3, es decir, que x pertenece al intervalo 3 a más infinito. Y f de x está definida como x menos 4, menos x más 4. Entonces, lo que nosotros vamos a sacar de esta función, que es una función lineal, son 2 puntos. ¿Cuáles serían los puntos que a mí me interesarían? ¿Cómo? Los cortes con el eje de ordenada y el eje de abscisa. O sea, la intersección X o la intersección Y. ¿Sí? La intersección X es cuando ¿qué? Y es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la imagen tiene que ser 0. Entonces voy a buscar qué valor de X en la función es igual a 0. Para eso tengo que despejar el valor de x, que sería menos x igual a menos 4. Como yo necesito saber el valor de x es igual a 4. O sea, multiplico ambos miembros por menos 1 o paso el menos 1 que está multiplicando, lo paso dividiendo. ¿Sí o no? O lo digo de otra forma. Entonces, acá es como si yo tuviera menos 1 por x. Y acá menos 1 por 4. ¿Está bien? Entonces, como yo quiero despejar x, y esta x está multiplicada por un
valor menos 1, paso ese menos 1 del primer miembro al segundo miembro. Y si acá está multiplicando, acá ¿cómo pasa? Dividiendo. Entonces x sería menos 1 por 4 sobre menos 1. Simplifico y me queda que x es igual a 4. Entonces, el punto de intersección con el eje de abscisa, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿4 nada más el punto? Ah. La intersección Y es cuando ¿qué? La intersección con el eje es cuando x es igual a 0. Pero si yo me fijo en el intervalo que estoy trabajando, el 0 no pertenece a ese intervalo. Entonces, el 0 no pertenece al intervalo 3 a más infinito. Entonces, por ahora, puedo marcar solamente el punto 4, 0. ¿Sí? Para trazar una recta necesito 2 puntos. ¿Cuál es el punto que a mí me convendría saber la posible imagen? El valor de 3, que aunque no esté incluido, yo sé que esa función tiene que llegar hasta ese valor. ¿Cuánto vale la función cuando x es igual a 3? Si yo lo reemplazo acá, menos 3 más 4, ¿cuánto es? 1. Se marcaría el punto 3, 1. Pero, como el 3 no está incluido en el intervalo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a marcar con un punto vacío. ¿Está claro? Y después lo que hago es unir los puntos. ¿Alguna duda? La línea recta la hacemos a partir del valor 3, pero teniendo en cuenta que el 3 no está incluido. Por eso nosotros acá colocamos un punto vacío. Si yo pusiera otro punto por acá, es muy posible que yo por ejemplo, puedo tomar cualquier otro punto. ¿Sí? Yo puedo tomar, por ejemplo, el punto 5. Cuando x vale 5, menos 5 más 4 sería menos 1. Entonces yo le digo 5 a menos 1, trazo acá. ¿Y qué pasa? Junto estos dos puntos y me olvido de este pedazo. Entonces por eso digo que es conveniente tomar el extremo, pero teniendo en cuenta que ese extremo, ese punto, no está incluido en la función. Por eso coloco un punto vacío. Si no, les quedaría así. No sabrían hasta dónde llegar con la recta. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno. Si a ustedes les parece, vamos a hacer la actividad 10. ¿O quieren alguna otra actividad? No lo tengo con página, Nancy. Función lineal.
¿Cuánto? Acá dice, supone que la demanda y el precio de una cierta marca de shampoo están relacionados por P igual a 16 menos 5 cuartos de Q. Después me dice, donde Q representa las unidades expresadas en litros. Cantidad de unidades medidas en litros. Y que Q es menor que 0 y menor que 12,8. O sea que el dominio de esta función, de la función, que es la función demanda, es de 0 a 12,8 incluido. En el inciso A dice, encuentra la cantidad demandada, ¿sí? La cantidad demandada, encuentra la cantidad demandada, o sea que Q no lo conozco, de shampoo para un precio de 11 pesos. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazo P por 11 a 16 menos 5 cuartos por Q. ¿Y después qué tengo que hacer? Despejar ¿qué cosa? Despejo Q. ¿Cómo hago para despejar Q? O sea, acá que tenemos dos términos de una suma. Entonces quiere decir que el 16 que está sumando lo paso al primer miembro restando. ¿Y qué me queda en el segundo miembro? Me queda menos 5 cuartos por Q. Entonces, 11 menos 16, ¿cuánto me da? Menos 5. Igual a menos 5 cuartos por Q. Como yo estoy despejando Q, ¿sí? Como estoy despejando Q, el 4 que está dividiendo lo paso multiplicando. Y el menos 5 que está multiplicando lo paso dividiendo. Simplifico y me queda que Q es igual a 4. ¿Qué me está preguntando acá? Encuentra la cantidad demandada de shampoo para un precio de 11 pesos. A un precio de 11 pesos
se demandan 4 unidades de shampoo. Quería explicar el B porque es el que tiene problemas. El inciso B dice, encuentra la ecuación que representa la oferta de shampoo con su precio, conociendo que cuando el precio es de 9, la cantidad que se oferta es de 12. Y cuando el precio es de 8, la cantidad que se oferta es de 6. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta en este ejercicio es que cuando nosotros estamos en un sistema de coordenadas cartesianas, siempre el punto lo nombramos como XY, o sea, abscisa ordenada, siempre en ese orden. Pero ¿qué pasa? Acá lo que nosotros hemos cambiado es la letra, ¿sí? Entonces, la P iría en la ordenada y la Q en la abscisa. Entonces el punto sería QP. ¿Sí? Entonces, ustedes ordenan el punto como P, tienen 12, 9 y el punto 6, 8. Y después para determinar la función lineal, ¿qué es lo que hacen? Averiguo la pendiente, la reemplazo en la función punto pendiente o pendiente intersección y determino el valor, o sea, la función oferta. Que en este caso les va a dar P que sub 1 igual a un sexto de Q más 7. ¿Está? O sea, lo que tienen que tener en cuenta, que yo quería explicar, es eso. Sí. O sea, como tenemos, es una función lineal y tenemos 2 puntos, lo que yo tengo que determinar es la pendiente, ¿sí? La pendiente que sería, en este caso, delta P sobre delta Q, que sería 9 menos 8 sobre 12 menos 6. Me queda un sexto. ¿Está bien? Después lo que hago es, yo sé que la fórmula general de una función lineal la puedo determinar con I igual a mx más b. En este caso sería P igual a mq más b. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Reemplazo por cualquiera de estos puntos, porque total cualquiera de ellos pertenecen a la recta. Entonces P es igual a 9, M sería un sexto y Q sería 12, más un valor B. Entonces, si yo simplifico, me queda 9 igual a 12 dividido 6 más B. Si paso el 2 al primer miembro, me queda 9 menos 2 igual a B. 9 menos 2, 7 igual a B. Quiere decir que la función oferta sería P sub 1, la pendiente, un sexto, Q, más el valor 7 que yo determino en este valor de acá. Bueno.
Bueno, terminamos acá.